Que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos concede la bendición de estar nuevamente reunidos en esta casa, ¿verdad? Voy a pedirles que por favor se pongan de pie. Vamos a elevar una pequeña plegaria al Señor. Padre eterno, que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, por concedernos esta bendición, Padre, de estar reunidos para glorificarte, para alabarte, Padre. Señor, te pido primeramente por todos aquellos que sufren, que se encuentran pasando alguna necesidad, que se encuentran, Señor, sufriendo alguna tribulación. Te pido por ellos. Te ruego también, Padre, por aquellos que están en tinieblas y que necesitan conocer de tu santo nombre, necesitan caminar en tus caminos. Te pido también por cada uno de nosotros, Señor, para que perdones nuestros pecados y nos hagas entender que solo tú eres Dios, que tú eres el Señor de nuestras vidas y que solo en ti hay salvación. En esta oportunidad, Señor, te pido que uses mis labios y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos declares la verdad que tienes preparada para esta tarde, para esta noche. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu poderoso Hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, vamos con la ayuda del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Vamos a ir al capítulo 7. Hermanos, este día también ha sido muy fuerte ha sido fuerte a nivel de noticias y ha sido fuerte también para mí. Tengo la bendición de poder estar parado aquí ante ustedes, pero de igual manera quiero decirles de que hubo una lucha fuertísima este día. Sé que desde hace días el Señor me estaba creo mostrando este mensaje y me tenía un poco inquieto, me tenía un poco nervioso. Tan es así que le comentaba a mi hermano César el domingo, creo, que inclusive la semana pasada, miércoles por ahí, inclusive tuve la intención de llamarle a mi hermano pastor para decirle de que quizás podía dar el mensaje el domingo, pero luego algo me detuvo y dije no, en su momento. Y efectivamente ahora me levanté con una gran inquietud y ya en el nombre del Señor se darán cuenta de lo que el Señor tiene preparado y que no es una casualidad para nada. Ahora lo pude comprobar. Bueno, antes de entrar, hermanos, quiero hacer un resumen así, a grandes rasgos, para poder entender lo demás, a grandes rasgos de lo que ya nos predicó el hermano pastor. En 1 Samuel 6:12 nosotros encontramos lo siguiente. Recuerdan que se estaba hablando precisamente de cuando los filisteos habían tenido el arca en su poder y que habían sido heridos con tumores y muchas enfermedades, inclusive muchos habían muerto. Pero luego ellos entonces se dan cuenta de que aún pasando el arca del pacto de ciudad en ciudad, que esos males también iban afectando a las ciudades a donde llevaban el arca del pacto. ¿Qué pasaba? Primeramente, miremos esto. Estas ciudades de alrededor del pueblo de Israel, primeramente debemos de entender que eran ciudades o eran pueblos idólatras. Entonces básicamente ellos, aquí creo de parte del Señor me regalaba esto. Ellos llevaron el arca del pacto, pero la llevaron como que si era un ídolo, sin ninguna reverencia, sin darle el lugar que apropiadamente se merecía el arca del pacto. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente la palabra del Señor dice que Dios es amor, pero fuego consumidor. Y entonces vámonos con esto, hermanos, por favor, vámonos quedando con este sentimiento claro
de que efectivamente Dios es amor, pero también fuego consumidor. Entonces, Dios no se tomó como un ídolo. Ellos lo tomaron como un ídolo y cegaron terribles consecuencias. Y leamos entonces cuando ellos ya quieren devolver. En el capítulo 6:12 dice: y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Quiero decirles aquí, para ir haciendo un resumen, primeramente que esta ciudad, Bet-Semes, era una ciudad fronteriza, pero que quedaba en el lado israelita, del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Los filisteos se dan cuenta que están siendo castigados por el trato que le dan al arca del pacto, y entonces deciden devolverla. Y dice la palabra entonces que deciden mandarla por medio de 2 vacas. Uncen 2 vacas, y esas vacas milagrosamente dice la palabra que no se apartan ni a izquierda ni a derecha, y simple y sencillamente van camino a la primer ciudad israelita que queda justamente en la frontera. Pero ¿qué pasa? En esta ciudad de Bet-Semes, ellos son judíos, ellos son israelitas, y ellos conocen ya todas las leyes y todos los estatutos que Dios les había dado. Mas sin embargo, nosotros vemos cómo ellos irreverentemente reciben el arca y dice que ven dentro de ella. Recordemos, hermanos, de que el pueblo de Israel había sido instruido primeramente para que una tribu fuera la encargada de todas las cosas sagradas, de todo lo que tenía que ver con lo sagrado. No cualquiera podía hacer lo que se le daba la gana. Mas sin embargo, esta gente que era israelita, que conocía las leyes y los estatutos, prácticamente aquí hacen lo que se les da la gana. Pero bueno, ciertamente les decía, Dios es amor, pero fuego consumidor. Y dice que mató a muchos. Veamos lo que dice 1 Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Jehová es Jehová. Jehová no es un ídolo a quien se le puede ver irreverentemente. Los filisteos vieron el arca del pacto irreverentemente, y dice que tuvieron gran mortandad en cada una de sus ciudades, pero además dice que padecieron de tumores. Además dice que se le llenó la tierra de plaga, de ratones. Estaban viendo irreverentemente el arca del pacto, que representaba a Dios mismo. Y esta gente de Bet-Semes estaba haciendo básicamente lo mismo, pero la palabra de Dios dice que hubo gran mortandad. Bonito resumen entonces, hermanos, para continuar estudiando la palabra del Señor, de que a Dios no se le puede ver como un ídolo. Luego entremos en materia ya en el capítulo 7. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Vean lo interesante, cómo comienza la lectura aquí cuando mueven el arca del pacto de la ciudad de Bet-Semes a Kiriat Jearim. Dice que lo primero que hacen es santificar a un varón llamado Eleazar. Lo santificaron, o sea que el trato con Dios es de santidad. Lo santificaron. Y dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Y esos muchos días, aquí lo dice, fueron 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué interesante, porque con la santificación de este varón, entonces ahora sí se puede
tener el arca del pacto. Hay un trato diferente. De hecho, dice que ahora el arca quedó allí por muchos días. No está diciendo que se querían deshacer al día siguiente del arca del pacto. De hecho, hermanos, de acuerdo a la historia bíblica, leyendo algunos otros versículos, dice que fue precisamente de esta ciudad de donde el rey David llevó después el arca del pacto a Jerusalén. O sea, se quedó 20 años, no se quedó un día. Aquí la palabra de Dios nos va mostrando entonces que el trato con Dios es de santidad. Porque de otra manera es como vérsele a Él como un ídolo. Y si se le ve como un ídolo, entonces hay consecuencias. Desde enfermedades, plagas e inclusive mortandad. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. O sea, pasó allá con el pueblo filisteo, pero también pasó acá con el pueblo de Dios, en Bet-Semes. Entonces eso significa de que si pasa allá, puede pasar aquí. El trato debe de ser de santidad, de otra manera es un ídolo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y sigamos leyendo. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Jehová le oyó. Y aconteció, y miren qué interesante, porque dice que Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Jehová los escuchó. ¿Qué quiere decir aquí? Primeramente en el versículo 4 dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Me llamó mucho la atención esto de los Baales y Astarot. Y me puse a estudiar un poco con la ayuda del Señor, hermanos. Vean, si quieren ustedes, vuélvanlo a ver. Los Baales y luego Astarot se menciona con mayúscula. El pastor la otra vez nos mencionaba que justamente a Dios con mayúscula y los dioses con minúscula, para diferenciar ídolos del Dios verdadero. Y en este caso aquí se hace una referencia a los Baales. Y por favor, vamos a Jeremías. Jeremías en su capítulo 11. Y vamos a leer 3 versículos. Jeremías 11 al 13. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos, por favor, hermanos, en el nombre del Señor, pónganle mucha atención a esto. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal
del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de sus ciudades fueron sus dioses, oh Judá, y según el número de sus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Y aquí a Baal aparece con mayúscula. Fíjense, hermanos, que de acuerdo a la tradición, aquí está diciendo de que según el número de ciudades eran sus dioses. Analicemos esto. Fíjense que hasta la fecha nosotros vemos en muchas ciudades o en muchos países, pero algunos resaltan más que otros, en donde a cada ciudad básicamente le tienen un Baal. Y es que Baal, ya lo leímos en Samuel, Baal significa Señor. Baal significa Señor, patrón o dueño. Eso significa. Pero Baal, con mayúscula, es el Baal mayor. Es el Señor de esos señores. Pero evidentemente la Biblia dice, yo soy el Señor tu Dios. Así dijo Dios. Yo soy el Señor. De hecho, precisamente por eso el Señor, cuando dio su mandamiento, dice, y no te harás imagen. ¿Dijo así? No te harás imagen. Lo que sucede es de que estas ciudades desde la antigüedad, estos pueblos paganos, dice la palabra de que en cada ciudad tenían un Baal. Y Baal no es nombre propio, es algo así como cuando el Señor dijo, denle al César lo que es del César. Sí, pero César no era el nombre del gobernante. César era el título del gobernante. El Baal era el Señor, el patrón o el dueño de la ciudad. Era el que tenía el señorío de la ciudad. Por lo tanto, era el ídolo a quien toda la gente de la ciudad se inclinaba, se postraba, adoraba e inclusive sacrificaba. Hacía sacrificio. Entonces, qué interesante, porque la palabra de Dios cabalmente dice en el versículo 11, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Este mensaje me traía nervioso desde hace una semana. Se lo había comentado a alguno de mis hermanos. No encuentro yo ninguna casualidad. Algo está tratando de decir el Señor, que todas aquellas ciudades, aquellos pueblos, aquellos países donde hay idolatría, así ha dicho Jehová, dice el versículo 11. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Hay un problema con la idolatría. Y dice, y clamarán y no los escucharé, no los oiré. Así dice el Señor. Hermanos, la idolatría, aunque muchas veces quizás se quiera ver así como de manera suavecita, como que es una imagen, es un santito. No, es abominación. Eso es, abominación a Jehová, porque Jehová dice, clamarán y no los escucharé, y traeré grande destrucción sobre ellos. Quizás sea momento para empezar entonces a discernir qué pasa. Pero veamos, aquí también habla en el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, dice en el versículo 4. Y entonces la pregunta es aquí,
¿Y quién es Astarot? Fíjense, hermanos, de que en la palabra del Señor se menciona a Astarot precisamente como un nombre propio. Y resulta de que el problema con los ídolos que menciona la Biblia es que a estos ídolos le daban reverencia, le daban alabanza, les daban inclusive sacrificios. Y en el caso de Astarot, de acuerdo a los escritos antiguos, recuerden de que los científicos inclusive han encontrado tablas y escritos en pergamino en donde se mencionan muchos de estos ídolos, inclusive han encontrado estatuas de muchos de los ídolos antiguos. Y en estos escritos prácticamente hay descripciones de lo que era cada uno de ellos. Y en el caso de Astarot, de acuerdo a escritos antiguos que se han encontrado, dice que Astarot era el nombre de un ángel caído. Era un ángel caído y hay que tomar en cuenta de que un ángel caído es un espíritu inmundo. En algún momento fue un ángel, como todos los ángeles santos, pero un ángel caído que después reclama adoración. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor nos revela esto? Precisamente para que nosotros como iglesia entendamos de que en nosotros tenemos un consolador que es el Espíritu Santo. Y aun cuando cualquier ángel tenga mucho poder, y aun cuando un ángel caído tenga muchísimo poder, el poder que hay en el Espíritu Santo es mucho mayor porque es el poder supremo, porque es el poder de Dios. Y dice la palabra que es el poder que mora en nosotros. Entonces, estos pueblos paganos tenían a sus dioses, pero tenían adoración a ídolos y tenían adoración a demonios. La adoración a ídolos es adoración a demonios, hermanos. La palabra de Dios nos dice que la adoración a ídolos, y aquí menciona muy específicamente a Astarot. Pero ¿qué pasa? La misma palabra nos va diciendo de que el pueblo israelita había sido seducido a la adoración de estos ídolos. Y Dios desde antes de llevarlos a la tierra prometida les había anticipado que no se fueran a inclinar, que no fueran a adorar. Y más sin embargo, ellos eran seducidos. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Ya leímos de que cuando Samuel oró por ellos, el Señor los escuchó y dice que venció a los filisteos. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso su nombre, Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vamos a hacer un paréntesis aquí, hermanos, para recordar algo. La palabra del Señor a lo largo de su escritura nos menciona de que el pueblo de Israel en reiteradas ocasiones fue castigado haciéndolos esclavos de sus pueblos enemigos. Pero no solo eso, no solo eran esclavos, no solo caían en servidumbre, sino que además dice la palabra del Señor que también sus ciudades eran destruidas, eran esclavizados. Y más sin embargo, dice aquí la palabra del Señor en este caso, que durante el tiempo de Samuel, nunca más los filisteos
volvieron a molestar al pueblo de Israel. Entonces miremos lo interesante que la palabra de Dios aquí nos está revelando, lo interesante que es realmente adorar y servir al Dios verdadero. Porque de otra manera, si servimos a ídolos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser entregados en manos de nuestros enemigos. Pero recordemos esto, que la palabra de Dios dice claramente que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, entidades espirituales de maldad. Y si nosotros somos entregados a esas huestes espirituales de maldad, ¿cómo vamos a poder luchar nosotros en nuestra carne, en nuestras fuerzas, hermano? Imposible. Si el único que puede vencer todas esas huestes de maldad precisamente es Jehová de los ejércitos, Dios. Y entonces si somos entregados a esas huestes de maldad, precisamente por eso dice de que mientras Samuel oraba a Jehová, nunca más los volvieron a molestar sus enemigos. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas. Miren qué bendición, hasta restituidas fueron las ciudades. No solo no los molestaban, sino que les regresaron, les restituyeron. Desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y juzgaba a Israel con todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque ahí estaba su casa y ahí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Miren la diferencia. Dice que había paz en todo Israel. Pero imagínense en este caso que y juzgaba a todo Israel. Qué interesante, hermanos, porque vean. Aquí es donde la palabra del Señor dice que cuando juzgue se debe juzgar con justo juicio. Esta era la labor de los jueces. Precisamente por eso es de que Dios no les había dado rey, porque Dios les revelaba a sus jueces el justo juicio, es decir, la manera correcta de caminar, la manera correcta de vivir, la manera correcta de adorar. Los juzgaba de esa manera, cosa que un rey no lo iba a hacer. Era la razón de los jueces, juzgar de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, más adelante la misma palabra de Dios, ahí lo vamos a ver, en donde a través de Samuel también Dios revela lo que sería la diferencia entre tener un juez y tener un rey. Un rey era todo lo contrario. Un rey requeriría de servidumbre. Un rey requeriría de muchos privilegios. Es más, dice, y tomará tus hijos y tomará tus hijas y diezmará tus campos y tomará tus tierras. Eso no lo hacía un juez. Un juez juzgaba con el juicio que Dios le establecía para que juzgara a su pueblo. De tal manera de que aquí nosotros lo vimos, de que inclusive cuando los filisteos querían venir contra los israelitas, ¿qué hizo Jehová? Dice que puso un espíritu de temor dentro del corazón de los israelitas. Y así entonces dentro de los filisteos. Y entonces de esa manera, quienes estaban atemorizados eran los israelitas. Pero después resultó que el espíritu de temor estaba en los filisteos. Y fue de esa manera que los israelitas los vencieron a ellos. Entonces, nosotros no conocemos, hermanos, en nuestra vida natural los planes de Dios. Los métodos de Dios. Los métodos de Dios, pues son perfectos. Veamos, por favor, hermanos, lo que dice Primera de Reyes 11, 4 y 6. Vamos a encontrar algo muy interesante allí. Si alguien tiene la cita y me puede ayudar con la lectura, por favor.
Primer libro de Reyes 11, del 4 al 6. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón sirvió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Se dieron cuenta que aquí aparece Astoret. Astoret es el mismo Astarot o es el mismo Astarte. Son tres nombres diferentes de acuerdo a la región, pero haciendo referencia a la misma deidad. En este caso ya dijimos de que Astarot era un ángel caído, quien reclamaba ser una divinidad. Y miren que me parece muy interesante lo que dice la palabra del Señor aquí. Porque ¿qué dice la palabra de Salomón? Que era el hombre más sabio, como nunca antes lo hubo atrás, ni lo habrá adelante en el futuro. El hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y fue seducido también. Dice que tuvo muchas mujeres. Indagando un poquito más sobre esta deidad, de acuerdo a escritos también que han encontrado, se dice que esta deidad provocaba tres cosas, tres defectos, tres vicios en las personas. Pero uno de esos vicios más grandes era la vanidad. Uno de esos vicios más grandes era la vanidad. Y miremos aquí que el rey Salomón, siendo el hombre más sabio, a quien Dios le había dado tanta sabiduría, un hombre que precisamente su padre, el rey David, le dijo: si caminas en los mandamientos del Señor y guardas justamente sus mandamientos y sus estatutos, serás engrandecido. Le dijo David. Él, para ser el hombre más sabio, tenía que ser el hombre que conocía la verdad y que conocía a Dios más que cualquiera otro de los mortales. Porque sabiduría es precisamente el conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. Eso es sabiduría. Sabiduría es conocer la verdad. Y resulta de que él conocía la verdad y él conocía todos los estatutos. Y él conocía de que Dios les había dicho que no se fueran a inclinar a dioses ajenos. Y más sin embargo, ¿qué dice la palabra? Que él tuvo muchas mujeres y que además, dice, fue inclinado ya de viejo su corazón a la adoración a este ídolo en particular. Ya les dije que Astarot, desgraciadamente, uno de los vicios que provoca es la vanidad. Cuando ustedes leen las escrituras, se darán cuenta allí mismo que dice que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Creen que Salomón las necesitaba? No. Simple y sencillamente, vanidad. ¿Quieren que les diga una cosa? Así como Salomón fue el hombre más sabio, también fue un hombre sumamente vanidoso. ¿Cuál fue la razón de su vanidad? Esta, la adoración a este demonio, la adoración a este ídolo. Porque inclusive recuerden de que él estaba transgrediendo más de un mandamiento. Porque también la palabra del Señor claramente nos dice de que debe de haber fidelidad entre hombre y mujer. Y una, no muchas. Aun cuando la Biblia en apariencia permite de que en aquel tiempo pudieran tener más de una, era transgresión, seguía siendo transgresión. Entonces no solo tenía más de una, primera transgresión, sino que aparte dice que también tenía mujeres de las ciudades y de los pueblos vecinos, segunda transgresión, porque el mismo Jesucristo les había, el mismo Dios Jehová, como se conocía en el Antiguo Testamento, también les había dicho que no se unieran en yugo desigual y que no tuvieran mujeres de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos,
¿Se dan cuenta cuánta transgresión una tras otra? O sea que en apariencia, si nosotros leemos, pues sí, pareciera como que no está mala cosa. En primer lugar, tenía muchas, no las necesitaba. Si ustedes hacen la matemática, son 1000, 700 y 300. ¿Para qué 1000? ¿Vanidad? Sí, vanidad. Y luego, aparte dice que eran mujeres de los pueblos vecinos, a tal grado que inclusive se menciona en la Biblia que tuvo una hija del faraón. ¿Acaso nosotros estamos llamados a ver hacia atrás, hacia Egipto? Y él tuvo una, y él sabía que no debían regresar allá. Y dice que Salomón tenía dentro de su harem, tenía una que era hija del faraón. Vuelvo y repito, no os unáis en yugo desigual, dice el Señor. Y él lo sabía porque era el hombre más sabio. Imagínense si lo sabemos nosotros que no somos tan sabios. Él era el más sabio. Porque la Biblia así lo dice. Él lo sabía. Mas sin embargo dice que había inclinado su corazón. Que había inclinado su corazón a este ídolo. Hermanos, la cuestión de la idolatría es sumamente fuerte. Es increíblemente delicada. El otro día, precisamente que escuchábamos la enseñanza de hace 8 días, meditaba y precisamente el pastor nos ponía el ejemplo de un celular, nuestros ídolos modernos. Pero vean, es tan fuerte la cuestión de la idolatría, sobre todo esta idolatría bíblica, porque la idolatría bíblica es no simplemente quitarle el primer lugar a Dios, es rendir adoración a esos demonios. Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Inducido por quién? Por el demonio mayor que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Así de fácil. En otras palabras, la adoración a los ídolos es adoración a los demonios y a su vez adoración a Satanás. Y eso es abominación a Dios, abominación a Jehová. Porque ya lo leímos que dice, y los destruiré, dice el Señor, y no escucharé sus oraciones. Hermanos, sé que en muchas partes de la tierra hay idolatría, pero particularmente yo siento que el Señor nos está hablando a nosotros, que no haya idolatría dentro de nosotros. Pero ¿saben qué? Si el Señor dice vayan por el mundo y prediquen el evangelio, yo creo que los primeros que deben de recibir esta verdad son nuestros familiares. De repente ahora es la oportunidad, como decía hermano Piero, si tenemos un familiar que quizá está en idolatría, hay que decirle tal cual: estás adorando a un demonio. Y si estás adorando a un demonio vas a tener destrucción. Y vas a tener destrucción, y dice el Señor que exclamarás y no te escuchará. Porque así lo dice el Señor. La cosa está fuerte, hermanos. ¿Saben qué? No es casualidad lo que está pasando. Pero particularmente, hermanos, y no quiero exagerar en mi mensaje, pero particularmente creo que estamos viendo la cosa muy cerquita. Creo que la cosa la tenemos ya en el patio de nuestra casa. La cosa está seria. El Señor nos está llamando la atención precisamente para que comencemos a predicarle y a predicarle a nuestros familiares. Ya. Comencemos por casa. Ya lo mencionaba el hermano, ¿sí o no? El juicio comienza por casa. Seguramente muchos de los que son nuestros más cercanos no nos van a oír. Es más, les voy a decir una cosa: sí nos van a oír, pero no les va a importar. Van a pensar que estamos hablando locura. Muchos precisamente dicen de que, pues sí, todo el tiempo han habido terremotos. Sí, lo dirán y lo seguirán diciendo. Pero sentirán, tarde que temprano sentirán la destrucción en el patio de su casa. Porque todo aquel que se niega a escuchar a Dios recibirá y cosechará las consecuencias. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede ver, comenzamos diciendo, como un ídolo. Y este es un llamado de atención para mi vida también. Y para la vida de ustedes. A Dios no se le puede ver como ídolo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que cuando ya tenemos a Dios, recuerden que a los filisteos les pasó eso. Ellos ya tenían el arca del pacto. Sí, pero lo fueron a poner allá con su ídolo, con Asdod.
Sí, lo fueron a poner a la par de su ídolo. Sí, amaneció sin cabeza al día siguiente. Es que Dios no es un ídolo. Dios demostró su poder y dijo, no, yo no soy un ídolo. Es más, amanece sin cabeza el de ustedes y después los enfermo de tumores. Y después les lleno su tierra de plagas. Yo no soy un ídolo, dijo el Señor. Eso era lo que estaba diciendo. Y entonces después regresa a la tierra de Israel y también aquellos de Bet-Semes dicen, vamos a ver. Sí, pero no es un ídolo. Santifíquese. Eso es lo que le dijo cuando llegaron allá a la otra ciudad y dijo, y santificaron a Eleazar. Y sí, se quedó 20 años ahí. Claro, pero dice la palabra, se santificó. Algo pasó con él. Se santificó. Entonces, qué interesante, porque les digo, me habla a mí y en el nombre del Señor, creo que nos habla a todos. Nos habla a todos. Porque nosotros ahora al Señor ya lo tenemos acá, ¿verdad? De este lado. Pero que no sea un ídolo. Leamos lo que dice, si me ayuda hermano Piero, por favor. Quiero hacer un poco interactivo ahora esto, que es tan interesante, el conocimiento de la palabra. En Jueces 2:13. Dejaron a Baal y adoraron a Baal y a Astarot, o Astoret. Ok. ¿Se dan cuenta? Algunas veces quitaban a Baal y a Astarot y adoraban a Jehová, algunas veces. ¿Pero qué pasaba algunas otras? Todo lo contrario. Exactamente lo contrario. Hermanos, ahora mismo nos damos cuenta que en muchos lugares, antes de pedirle al Dios verdadero, le piden al santo patrón. Le piden al santo patrón. Le piden a Baal. Dice que en todas sus ciudades había un Baal. En todas sus ciudades había un Baal. ¿Y saben qué? Todo cuanto pasaba en esa ciudad era dedicado a Baal o sacrificado a Baal, así, tal cual. Y mucho de eso está pasando todavía. No quiero decir que en todo lugar, pero en muchos lugares, ¿qué pasa? Pasa una tragedia y le piden al santo patrón. Y la Biblia dice, no es por ahí. Aquí nos está diciendo en Jueces, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. No es al santo patrón, no es a la Virgen tal o cual. La Biblia nos está diciendo que es a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero. En estos tiempos, hermanos, tenemos dos ídolos. Tenemos dos clasificaciones de ídolos. Ya lo mencionaba el pastor. Tenemos el ídolo bíblico, que es el que precisamente requiere de adoración y que no es más que la adoración a Satanás. Y tenemos el ídolo ese contemporáneo, que no es más que una atadura. Cuando usted tiene una actividad o una cosa que le está robando la atención y usted no va a las Escrituras, es un ídolo. Pero es un ídolo que se llama atadura. Esa es una atadura. La palabra de Dios nos habla de ligaduras, de ataduras, de yugos y de quebrantamientos. Cuando nosotros tenemos una ligadura, sentimos hasta placer por aquello. Inclusive la Biblia nos habla de ligaduras buenas, ligaduras que son bendecidas. Aquellas ligaduras, por ejemplo, entre padre y un hijo, es una ligadura. Aquella ligadura entre esposo y esposa, bendecida por Dios, esa ligadura se llama matrimonio, es una ligadura buena. Estamos ligados, estamos emparentados. Pero ¿saben qué?
hay ataduras y esas ataduras están siendo utilizadas precisamente para destruirnos, para alejarnos de la palabra del Señor. Esos ídolos modernos que ahora no necesariamente requieren de adoración, pero sí requieren de toda nuestra atención. Requieren de toda nuestra atención. Usted no se dio cuenta cuando pasó una hora, a lo mejor viendo eso, y después esa hora se le convierte mañana en hora y media y pasado en 2 horas. Y resulta que cuando usted viene a ver, su tiempo se consumió. Pero en eso que es una atadura. Recuerdan que la palabra del Señor dice que debemos de redimir el tiempo. Debemos de vivir redimiendo el tiempo. Quiere decir de que ahora más bien de las cosas buenas, no digamos de las malas, de las cosas buenas. Eso es lo que significa redimiendo el tiempo. Es que de las cosas buenas las convirtamos en sagradas. Que las cosas buenas las hagamos sagradas. No digamos las cosas malas. Las cosas malas, desechémoslas. Eso es lo que significa redimir el tiempo. Convertir lo bueno en sagrado, convertir lo bueno en santo. Precisamente por eso es de que la palabra del Señor dice que los últimos tiempos son, ¿qué? Peligrosos. Ahora les pregunto, ¿estamos en tiempos peligrosos? Por supuesto que estamos en tiempos peligrosos. Ahora tenemos la bendición de estar aquí y quién sabe si más tarde nos tiembla y no estamos aquí, estamos en otro lado. Claro que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, quiero ir concluyendo con esto. Sé que esta palabra nos ha bendecido, Lo siento en mi corazón. Y para finalizar quiero decirles, sí necesitamos leer más de la palabra del Señor. Definitivamente necesitamos más de la palabra del Señor. Necesitamos más convivir unos con otros en el Señor. ¿Saben por qué? Porque a veces no es necesario una predicación de media hora, una predicación de 1 hora. A veces es suficiente con que el hermano nos diga, hey, no te quedes atrás. A veces es suficiente con que nos diga el hermano, hey, estás fallando en esto. ¿Y saben qué? Es necesario que nos digan que estamos fallando. Ya no estamos en tiempos en donde nos tengan que entretener. Estamos en tiempos en donde nos tengan que edificar. Así dice la palabra del Señor. Debemos ser edificados, no entretenidos, hermanos. Así que le doy gracias al Señor primeramente y los insto y le pido al Espíritu Santo también que guíe mi vida porque estamos viviendo en tiempos realmente difíciles y es necesario que nos encomendemos al Señor. El Señor les bendiga, hermanos.